el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, amén. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz el esplendor, el esplendor. No, vestido en majestad, la tierra alegre está. Por su victoria en la cruz, cubierto está de luz. Donde hay luz se disipa la maldad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Génesis 1. Dice el verso 2 y 3. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Sí. El verso 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Sí? El verso 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de las aguas, y que aparezca lo seco. El verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas, que den semilla y árboles frutales. ¿Sí? El verso 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. El verso 17. El verso 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitud de seres vivientes, y vuelen las aves sobre en la tierra, en la abierta expansión de los cielos. ¿Sí? El verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre los ganados. ¿Sí? Nosotros vemos aquí que la tierra estaba en desorden y estaba vacía. ¿Sí? Y estaba vacía. Y no había esperanza para la tierra que estaba en caos, para la tierra que estaba desordenada, vacía, y ante la amenaza de ser tragada por el abismo. ¿Sí? Entonces, fue Dios hablando. Dios es una realidad, y nuestro Dios habla. ¿Sí? Y nosotros vimos las veces que dijo Dios. ¿Sí? Y la palabra que Él habló conectó lo que era un desorden, lo que era un vacío, lo conectó con una vida de productividad, lo conectó con una vida de poder, con una vida de multiplicación, con una vida floreciente. ¿Sí? Dijo Dios. ¿Sí? Nosotros vemos las veces que dijo Dios. La palabra, siempre lo que Dios habla nos conecta con vida, nos conecta con luz, nos conecta con verdad. ¿Sí? Y vimos nosotros que tú y yo somos producto de la palabra, ¿sí? En el verso 26 vimos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tú y yo fuimos hechos por el poder de la palabra, por el poder de lo que Él habló, ¿sí? Fuimos hechos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el versículo 26, Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó, y los conectó con el poder, los conectó con la multiplicación, los conectó con la vida, ¿sí? Los conectó con la multiplicación, con el poder, con la compasión, con la bondad, con la luz, con la verdad, los conectó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era darse a conocer a través de un hombre y una mujer hechos a su imagen y su semejanza, y deberían de haberse multiplicado así, de esa manera, a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Sí? El gran propósito de Dios ha sido darse a conocer. Entonces, el propósito de Dios, ¿sí? El propósito que había nacido de Dios y que lo había puesto en el corazón de aquella primer pareja, pronto se vio estorbado momentáneamente por un diálogo
por un diálogo. La Escritura no menciona calla, ¿verdad?, la Escritura ante el lenguaje que hay en otras creaciones, ¿sí? De alguna manera, este ser, la serpiente, aprendió el lenguaje de la humanidad, aprendió la forma de poder comunicarse con la humanidad. Y nosotros vemos que se enfrasca la mujer en un diálogo, ¿sí? Los diálogos donde no está Dios, ¿sí?, nos pueden hacer tambalear del propósito por el cual Dios nos creó, ¿sí? Cuando Dios habla, da instrucciones claras, Él da instrucciones claras. Y vemos nosotros en el capítulo 2, el verso 16, que dice así: y ordenó el Señor Dios al hombre. Fue una orden, ¿sí? Una clara instrucción. Y cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, debemos nosotros tener mucho cuidado de poder entender lo que Dios está hablando, ¿sí? Para no poder añadirle, ¿sí? Para no añadirle. Porque a veces le añadimos de nuestra cosecha a lo que Dios dijo, ¿sí? Entonces están enfrascando la mujer y la serpiente en algo que dijo Dios. La pregunta sería: ¿entendió la mujer bien la instrucción? ¿Entendió bien la instrucción? ¿Sí? Porque vemos a la serpiente en el capítulo 3, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y vemos que dijo la serpiente hablando, ¿sí? Y dijo: con que Dios os ha dicho, no comeréis, y nota, de ningún árbol. La serpiente no estaba conectada con el Señor, así como Satanás no estaba conectado con el Señor cuando le dijo: escrito está, escrito está. El escrito no lo entiende Satanás, no lo entiende, ¿sí? Escrito está, ¿sí? Lánzate, pues escrito está que a sus ángeles mandará para que te guarden. La serpiente distorsiona el mensaje con que Dios os ha dicho de ningún árbol. ¿Qué dijo Dios a ese respecto? De todo árbol del huerto puedes comer. Pero aquí la serpiente está diciendo: con que Dios te ha dicho de ningún árbol comerás, ¿sí? Se enfrascan en un diálogo sobre lo que dijo Dios, sin haber entendido lo que Dios dijo realmente. Lo que Dios dijo realmente, ¿sí? Y a veces nos enfrascamos en diálogos, en pláticas, ¿sí?, que pueden estorbar tu desarrollo espiritual, que pueden estorbar la visión, el propósito, la comisión que Dios nos ha dado, ¿sí? Tenían una comisión, tenían una visión, tenían un propósito, tenían un mandato, ¿sí? Tenían un mandato. Y entonces le dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió, ¿sí? Todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar. ¿Por qué debo ser lento para hablar? Porque debo pensar, ¿sí?, la respuesta que voy a dar, ¿sí? Y ese momento de pensamiento que tengo es para preguntarle a Dios: ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? ¿Sí? Todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar. ¿Qué dices tú? La mujer responde inmediatamente, ¿sí? Responde inmediatamente. ¿Ah? Y entonces dice la mujer:
respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Eso dijo Dios? Joel, ¿eso dijo Dios? No. Sí. Le añadió la mujer. ¿Qué fue lo que le añadió? ¿Qué palabra le añadió? Sí. Paquito, ¿qué palabra le añadió la mujer? Lore, ¿qué palabra le añadió? Ni lo tocaréis. Esa fue la palabra que le añadió. Ni lo tocaréis. Por eso, si Dios me va a hablar, yo debo estar entendido bien las instrucciones, bien las instrucciones, y no añadirle ni quitarle. No añadirle ni quitarle. ¿Sí? Dios da instrucciones específicas. Se lleva a Noé y le muestra el arca y le da las instrucciones de cómo debía ser el arca, de qué madera, de cómo lo debía calafatear, los compartimientos, la altura, la anchura, ¿verdad? Le da las instrucciones, pero a veces por no entender, le añadimos, ¿sí? Le añadimos, y ahí le añadió, ¿sí? Ahí le añadió. Entonces, tengamos cuidado de los diálogos, ¿sí? No entremos en diálogos que Dios no quiere que entremos en esos diálogos, porque con esos diálogos puede estorbarse tu progreso espiritual, tu desarrollo espiritual, tu vida espiritual, ¿sí? Sansón dialogó con aquella mujer, platicaba con aquella mujer, ¿sí? Y aquella mujer lo fue convenciendo, lo fue envolviendo rápidamente hasta que le declaró el secreto de su corazón, ¿sí? Y fue estropeado el propósito, ¿sí? Entonces, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. ¿Sí? Estaba hablando mentira. Satanás desde el principio habla mentira. Y a veces podemos estar oyendo una mentira mezclada con verdad. ¿Sí? Una mentira mezclada con verdad. ¿Sí? Entonces, por este diálogo, por enfrascarse en este diálogo, el propósito de Dios se vio estorbado momentáneamente. ¿Sí? Pero Dios está trabajando, entrenando a su iglesia para que recuperemos el oírlo a Él y el hablar lo que Él nos dice, ¿sí? El hablar lo que Él nos dice, ¿sí? Y oremos a Dios porque nosotros podamos sacar de nuestra mente, sacar de nuestra habla las palabras que Dios no puso en nosotros. Porque a veces podemos hablar las palabras que la serpiente pone en nosotros, ¿sí? Y a veces hablamos indebidamente, ¿sí? Como habló Pedro. Pedro le habla, y no era Pedro que estaba hablando, era lo que tenía en su interior, era la serpiente, ¿sí? Tratando de estorbar el proceso, ¿sí? del Señor Jesucristo en el cumplimiento de su propósito. Nunca te acontezca tal cosa, pero el Señor tenía el discernimiento y vio que quien estaba hablando no era Pedro, sino que era Satanás en sí. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hablamos por el Espíritu? ¿Sí? La buena palabra, la palabra que edifica, ¿sí? Y a veces maldecimos. Hermanos míos, dice Santiago, no puede ser así, porque una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga, ¿sí?
Entonces cuando la mujer, ¿verdad?, creyó lo que la serpiente le dijo, le dio derecho a entrar en su vida. Sí. Ahora, Adán podía ver bien no comer. Sí. Él pudiera haber dicho no, porque quien tenía clara la instrucción era Adán. Quien tenía bien clara la instrucción era Adán. Y Adán le debió haber dicho a la mujer, o el hombre le debió haber dicho a la mujer, no. El Señor dijo que no comiéramos, que de todo árbol podíamos comer, pero menos de este árbol. Porque el día que de él comiéramos, de él moriríamos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo convenció? Algunos comentaristas dicen que el amor que tenía por la mujer. ¿Sí? Pero sea como sea, él tenía clara la instrucción. ¿Sí? Cuando tenemos clara la instrucción, debemos mantenernos firmes en la instrucción que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, come. ¿Sí? Come y algo pasa en él. Y Dios desciende. ¿Sí? Sabiendo lo que había pasado. Ajá. Dios no anda buscando, decíamos ayer, momentos de caídas. No anda buscando situaciones trágicas, situaciones terribles. Lo que Dios anda buscando es la verdad que hay en nosotros. ¿Sí? Es la verdad que hay en nosotros. Por eso es hablar verdad. Hablar verdad. Aunque le haya yo regado, aunque haya yo cometido un error, hablar la verdad siempre. Si pequé, si adulteré, si forniqué, si envidié, si codicié, hablar verdad. Porque el hablar verdad le va a dar el derecho legal a Dios para sacarnos de la esclavitud del pecado, para romper las ataduras de maldad. ¿Sí? ¿Es vergonzoso? Sí. Para la carne, pero para el espíritu es vida. Sí. Para el espíritu es vida. ¿Sí? Entonces viene Dios en el capítulo 3, verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperaba el Señor cuando le pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? La verdad. ¿Sí? Decíamos ayer, las primeras 15 palabras que tú hablas cuando estás en una situación difícil, en un evento catastrófico, en una situación de desastre, en una situación de caída, en una situación de pecado, el Señor no te va a venir a condenar. El Señor no te va a venir a señalar. Te va a venir a decir: ¿qué hiciste? ¿Sí? Háblame la verdad. Porque el hablar verdad le da derecho legal a Dios. Si no hablamos la verdad, seguimos en decadencia, en involución, cayendo, degradándonos continuamente. ¿Sí? Degradándonos continuamente. Por eso lo que Dios esperaba era que Adán dijera: aquí estoy, comí del árbol que me dijiste que no comiera y me sucedió esto. Le hubiera dado derecho legal a Dios para restaurar su condición. Sí. Pero no, mira lo que contesta. Respondió él: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te lo hizo saber? ¿Sí? Ese conocimiento que tienes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Yo no te lo hice saber.
Yo no te lo hice saber. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Quién te lo hizo saber? Sí. Hablamos de lo que sabemos, pero muchas veces lo que sabemos, la fuente no es Dios. Muchas veces lo que sabemos, la fuente no es Dios. ¿Sí? Yo no te lo dije. ¿Sí? Nuestra palabra, lo que habláramos, debería ser nuestra fuente, Dios. ¿Sí? Y lo dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Sí? Ahí son dos preguntas en una. ¿Sí? Y mira la respuesta del hombre. ¿Sí? Culpó a Dios. Culpó a Dios porque le dijo, la mujer que tú me diste estaba bien solo. ¿Por qué me la diste? ¿Sí? Y a veces culpamos a Dios. ¿Sí? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí. Pobrecito, ¿verdad? Sí. Sí, decía un señor, un hermano que venía y traía a sus niños, yo por eso a la mujer, a mi mujer, no le permito que hable nada, porque por culpa de ella estamos así. ¿Sí? Así decía. Luego decía, yo a mis niñas, tenía 2 niñas, ¿sí? Yo a mis niñas yo no quiero invertir ni en la escuela, no las trajo durante 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué invertir en ellas? Se van a casar y se van a ir. ¿Sí? Entonces, así nada más que aprendan a guisar, a coser y ya, ¿sí? Y tratar de convencerlo, me costó un tiempo convencerlo. ¿Sí? Ahí podríamos hablar sobre una situación matrimonial, de que haya una buena comunicación entre marido y mujer. ¿Sí? Pero qué mentalidad. ¿Sí? Mira, todo lo que hablamos, ¿de dónde respondemos? ¿Sí? Debió haber hablado verdad. ¿Sí? Yo sabía la instrucción que me diste. Fui yo quien comió voluntariamente, ¿no? Pero la mujer al verse, imagínate, esperas que él te defienda. Y le dices, tú te metiste en ese asunto, sal como puedas. ¿Sí? Sal como puedas, arréglatela como puedas. Yo me limpio las manos. Imagínate, ¿no? Ajá. Entonces, el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? ¿Sí? La mujer, aunque habló verdad, porque habló verdad, ¿sí? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí, ¿sí? Dialogó con los dos, ¿sí? Dialogó con los dos, ¿sí? Pero con la serpiente no dialogó, ¿sí? Si se trata de hablar, yo soy el que inventó el habla, ¿sí? Yo soy quien diseñó el hablar, el lenguaje. Ajá. Y no fue, ¿verdad? Con la serpiente, a la serpiente simplemente le dijo, ¿verdad? La sentenció. Ah. Entonces, nos cambiaron el hablar. ¿Sí? El hablar es importante cuando Dios nos pregunta algo. ¿Sí? Váyase conmigo a Génesis 4. ¿Sí? Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Sí? Él vio, ¿sí? El enojo se ve. Ajá. Y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante?
Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, ¿sí? Todavía el pecado no era parte de Caín, ¿sí? Le dice, yace a la puerta, está a la puerta. Es tu voluntad si decides abrirle o cerrarle, ¿sí? Es tu voluntad, ¿sí? Haz el bien, mi consejo es, haz el bien y serás aceptado, ¿sí? Y serás aceptado. Dios ve los intentos del corazón, ¿sí? Dios ve el intento de aquello que hago, si es un bien o si es algo simulado, algo aparente. Y Dios vio que no estaba bien, aunque había traído lo mejor ¿sí? Pero la intención no era correcta, ¿sí? La intención no era correcta, ¿sí? Ahí no respondió Caín, ¿sí? Pero tenía la advertencia, si haces mal, mira, el pecado está a la puerta y te codicia, va a entrar, ¿sí? Pero no hizo caso al consejo, no hizo caso a la instrucción. Y Caín dijo a su hermano, Abel, vamos al campo, ¿sí? ¿Cuál era la intención de Caín? ¿Sí? Mala. Si Caín le hubiera dicho, oye Abel, te quiero hacer una pregunta. Dime, hermano, o sea, yo vi que Dios se agradó de tu ofrenda, pero de la mía no. Dime qué hago, porque yo quiero que Dios se agrade, como se agradó de ti. Le hubiera preguntado, ¿verdad? Pero le dio apertura al mal. Dijo, manito, vamos al campo. Y él se fue confiado. Y ahí lo mató. ¿Sí? Y ahí lo mató. Mira. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? ¿Qué esperaba que dijera el Señor? ¿Qué esperaba el Señor que dijera Caín? La verdad. Esperaba que dijera la verdad. Mira, Señor, no pude frenar esta envidia, estos celos. No los pude, ¿sí? Y llevé a mi hermano con engaños al campo, ¿sí? Y lo maté. ¿Qué hubiera pasado? Le hubiera dado el derecho legal a Dios. Dios actúa sobre derechos, sobre la legalidad, ¿sí? Quería que hablara la verdad, ¿sí? Entonces quería que hablara la verdad, ¿sí? Pero no habló verdad. De una manera insolente habló, ¿sí? Y eso lo conectó con un destino de errante, de vagabundo. Eso lo conectó con un destino separado de la presencia de Dios. La verdad nos conecta con la vida. La verdad, el hablar verdad nos conecta con la luz, nos conecta con la compasión, nos conecta con la misericordia, ¿sí? El hablar verdad. ¿Cuántas cosas tenemos ocultas en nuestro corazón? Por eso que Dios nos permita ver aquellas palabras que no deben salir y que están en algún momento esperando para poder salir, ¿sí? Y tratar de romper, tratar de estorbar tu asignación, tu diseño, ¿sí? De compasión, de multiplicación, ¿sí? Mira, ¿sí? Le echó la culpa a Dios, a Adán, ¿sí? Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sí? Somos guardas de nuestros hermanos, ¿sí? Mira, ¿sí? Entonces el Señor dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, yo soy acaso guarda de mi hermano. Y entonces él le dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Clama. Sí, clama. Hay clamores que Dios oye. Sí. Hay clamores que Dios oye. ¿Sí? Entonces, Dios no puede operar, ¿sí?, hasta que hay una palabra correcta. Una palabra correcta que le dé la oportunidad a Él de hablar. ¿Sí? A ver, alguien que me busque la cita. Y los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios vio y oyó su sufrimiento. Usted creo que está en Éxodo, ¿sí? Y los hijos de Dios, o los hijos de Israel clamaron a Dios, ¿sí? Ajá. Creo que está en Éxodo, pero no me acuerdo la cita, ¿sí? ¿Eh? Ajá. ¿Qué? Éxodo. Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, ¿sí? Y su clamor a causa de su servidumbre, subió a Dios, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Clamaron porque se vieron esclavos, ¿sí? Se vieron oprimidos y ellos clamaron, ¿sí? Cuando ellos clamaron, entonces Dios tuvo el derecho para actuar, para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, de que tu pueblo va a descender y van a ser esclavos por 4 generaciones, pero a la 4ª generación yo vendré y los libertaré, ¿sí? Pero eran 400 años, pero salieron hasta los 430 años. ¿Por qué? Porque se demoraron en hablar la palabra correcta. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Estamos oprimidos, estamos esclavizados. Ayúdanos, Dios. ¿Sí? Dios espera la palabra que tú hables. ¿Sí? ¿Para qué? Para que rompa las ataduras, para que rompa la esclavitud. Aquí era toda una nación, era todo un pueblo, eran 12 familias que habían descendido a Egipto, que se empezaron a multiplicar y que Dios estaba en proceso de aquellas familias en conformarlas como una nación, porque la promesa para Abraham fue clara, las instrucciones para Abraham fueron claras y las promesas. Si Abraham no hubiera seguido las instrucciones que Dios le dio, claramente como se las dio, no se hubiera cumplido la promesa. Porque le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿sí? Vete, y yo haré de ti una gran nación, ¿sí? Si no seguimos las instrucciones claras, que Dios nos da, las promesas se quedan inconclusas, ¿sí? Entonces Abraham siguió esa promesa, esas instrucciones, salió y la promesa permaneció. Y Dios, cuando vio el clamor, dijo, es tiempo, es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo de cumplir mi promesa, ¿sí? Le dio el derecho legal, ¿sí? Y mandó a Moisés y trajo una operación de libertad. Trajo una operación de libertad que los conectó con las promesas que un hombre, por seguir las instrucciones claras, le había arrancado a Dios, ¿verdad? Ellos vieron el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? En Sucot es donde se constituyen como una nación. Se constituyen como una nación que es figura de la nación verdadera que somos nosotros, ¿sí? Váyanse conmigo a Jueces capítulo 6. Jueces 6. ¿Sí?
Mientras me buscan una cita, cuando Saúl responde y le dice, es Dios, que haga lo que le parezca, o que haga lo que bien quiere, porque Él es Dios, ¿sí? Está en 1 Samuel o 2 Samuel, ¿sí? En Jueces 6, ¿sí? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 días, ¿sí? Hicieron lo malo. Hacer lo malo nos conecta con esclavitud, hacer lo malo nos conecta con la opresión, hacer lo malo, ¿sí? Y hay un tiempo en el cual nosotros necesitamos pensar, ¿verdad?, para volver a Dios. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas, en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobreciendo Israel en gran manera por causa de Madián. Y sucedió que los hijos del Señor clamaron, ¿sí? Dios ve el clamor. Cuando ellos clamaron, Señor, mira nuestra situación, mira cómo estamos viviendo, mira cómo estamos nosotros menguando cada día más, empobreciendo. Sí. Cuando una nación, sí, no se vuelve a Dios, cuando una familia no se vuelve a Dios en medio de sus problemas, en medio de sus situaciones, en medio de sus desastres, en medio de sus tribulaciones, cuando no se vuelve a Dios, Dios no tiene la oportunidad de poder trabajar. Sí. Mira, yo he clamado y le he pedido a Dios. Sí. Mis padres murieron de un infarto, mi padre y mi madre, mi hermano mayor y mi hermano que le sigue también. De los 5 hermanos, de los 6 hermanos a 5 nos ha dado un infarto, a salvo a mi hermana Gela. ¿Sí? Yo le digo, yo no quiero que pase esto a mis hijos. ¿Sí? Dios, ¿qué derecho tuvo el enemigo para tocarnos? Sí. No quiero que pase de generación en generación. Yo quiero, Señor, una libertad plena, un perfeccionamiento por tu verdad que me lleve a dejar una herencia diferente. ¿Sí? A mis hijos, a mis nietos. ¿Sí? Mira, que clamaron al Señor. ¿Sí? Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Acuérdense lo que Dios hizo con ustedes. Acuérdense, a veces nos tendemos a olvidar lo que Dios hizo. ¿Sí? Fui yo. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. ¿Sí? La obediencia es naturaleza. Ahora en el nuevo pacto, la obediencia es naturaleza. ¿Sí? Aquí no tenían esa naturaleza. ¿Sí? Cristo Jesús hizo posible la impartición de una naturaleza nueva, la naturaleza de Él en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, pero no me habéis obedecido. No me habéis obedecido. Esa fue la razón. Dios no es injusto. Entonces Dios trajo una libertad. ¿Sí? A causa de el clamor que estaban sufriendo. ¿Sí?
a causa del clamor que estaban sufriendo. Vemos aquí nuevamente una nación, ¿sí?, que clama, ¿sí? Podemos verlo también, ¿verdad? ¿Ya encontraste la cita? ¿No? Bueno, Saúl fue constituido rey de Israel por Dios, ¿sí? La primera vez, ¿verdad?, desobedece, ajá, al no exterminar a todos los amalecitas, sino que se guardó lo mejor del rebaño y le perdonó la vida a Agar, ¿sí? Y él viene, Samuel viene ante Saúl, ¿sí? Y Saúl, ¿verdad?, le dice, cumplí todo, pero se oyen los balidos. Y dice, ¿qué es ese balido que se oye? Entonces el Señor dice, ¿se complace Jehová más en los sacrificios que en la obediencia? Porque le dijo, los aparté para sacrificar a tu Dios, adorar a tu Dios. Pero le dijo, ¿se complace Jehová Dios en la obediencia más que en los sacrificios? ¿Sí? Después desobedece, cuando debía esperar a Samuel para que ofreciera el holocausto de adoración y poder ir y batallar, ¿sí? Pero viendo que Samuel se demoraba, ¿sí?, entonces él ofrece el sacrificio, ¿sí? Ofrece el sacrificio y Samuel dice, neciamente has obrado, ¿sí? Mira, ahora por cuanto has hecho, el reino es rasgado de ti, no te será más tu reino, ¿sí? Y él dice, Jehová es Dios, haga bien lo que le parece, ¿sí? En vez de humillarse, en vez de arrepentirse, en vez de quebrantarse, ¿sí?, para que fuera consolidado en su reinado, Él es Dios, que haga lo que le parece. Si ya lo determinó así, está bien, así, ¿sí? No entendía el corazón misericordioso de Dios. No entendía su corazón del Señor misericordioso, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios en este tiempo, revélanos tu palabra, que hablemos como debemos hablar, que no hablemos de más, ¿sí? Que no hablemos de más, que hablemos tu palabra, porque al hablar su palabra nos va a conectar con la compasión, nos va a conectar con el poder de multiplicación, ¿sí? Nos va a conectar con compasión, poder y multiplicación, ¿sí? Fuimos afectados en nuestra manera de hablar, ¿sí? Fuimos creados para hablar la palabra de Dios, para expresar a Dios, ¿sí? David peca, ¿sí? Dios le da tiempo para que proceda al arrepentimiento. El niño nace, el niño ya camina, anda por ahí, pero como no hay ese tiempo de arrepentimiento, ¿sí?, Dios le envía a Natán, gracias hermana, Dios le envía a Natán y lo confronta y le dice, mira, vino un viajero a un rey y el rey lo quiso recibir, pero no queriendo tomar del mucho ganado que tenía, de las muchas ovejas que tenía, fue y tomó de un hombre que solamente tenía una ovejita, fue y la tomó, ¿sí?, y la sacrificó. ¿Qué piensa el rey? Y él le dice, miserable, merece morir, ¿sí? Rápidamente contesta, pero no esperaba la respuesta del profeta. Dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Sí? Cuando le dice ese hombre eres tú y le descubre, ¿sí?, porque ante la presencia de Dios, ¿quién puede esconderse?
Nadie. ¿Por qué ocultar cosas? Ante la presencia de Dios nadie puede ocultarse. ¿Sí? Entonces, su respuesta a ese hombre eres tú. No fue, Señor, yo estaba paseándome en el jardín, ella tuvo la culpa, se está bañando ahí al aire libre. Qué falta de pudor esa mujer. ¿Sí? Señor, yo no la obligué, la mandé a traer y ella vino solita vino. ¿Sí? ¿Me vas a castigar por esto? ¿Sí? No contestó así, él contestó, ese hombre soy yo. Y escribe el Salmo 51, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas contado como justo. Eso le dio derecho a Dios de no cortarlo, de no quitar su espíritu delante de él, ¿sí? Le dio derecho a Dios de poder trabajar en él, de darle un corazón nuevo, de ponerle un espíritu recto, ¿sí? Le dio derecho a restaurarlo, ¿sí? Le dio derecho a restaurarlo. Váyanse conmigo a Jonás. ¿Sí? Váyanse conmigo a Jonás. ¿Sí? Capítulo 3. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Una ciudad, Nínive, con todos sus habitantes que estaban haciendo lo malo delante de Dios, y Dios lo vio y envió un profeta que a regañadientes fue. ¿Sí? No esperemos nosotros que nos pase lo que les pasó a Jonás en un sentido figurado. ¿Sí? Tenemos un mensaje que proclamar porque hay una nación, porque hay una ciudad, porque hay un valle que está lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de pecado. ¿Sí? A regañadientes fue después todo lo que le pasó, fue y recorrió toda la ciudad proclamando, arrepiéntanse, el Señor ha dicho esto y esto y esto, ¿sí? Y los habitantes oyeron, ¿sí? Los habitantes oyeron. Yo les decía ayer, un día toda la humanidad va a despertar en una gran decepción. Toda la humanidad va a despertarse en una gran decepción. Sí. Porque el mundo está decayendo cada vez más y más y más. Sí. Y debemos estar listos, porque entonces tendremos sus oídos, pero nosotros tenemos que tener la palabra correcta para capturar sus oídos. La palabra correcta para capturar sus oídos. Y esa palabra, ¿verdad? Así como fue oída por cada uno de los habitantes, hasta el rey. Y el rey hizo proclamar un decreto, ¿sí? Fue el rey. Ajá. Entonces, algo que
Les decía, Dios no está en la búsqueda de una experiencia contigo. Dios viene a buscar un dicho, una palabra que le dé derecho legal a derrumbar las fuerzas de maldad que operan en la tierra. ¿Sí? Dios está buscando una palabra, ¿sí?, que le dé derecho legal a poder desbaratar el poder de Satanás, los derechos que la humanidad caída le concedió. ¿Sí? Y sabemos que no está en nosotros esa palabra. Y el Señor, cuando se fue, le dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que viene de lo alto. ¿Sí? Yo voy al Padre y le rogaré al Padre que envíe al Espíritu. Van a recibir poder, le dice en Hechos 1:8. Van a recibir poder, sí, pero tengo que cambiarles el habla. Y el Espíritu Santo descendió de una manera hermosa, preciosa, y entonces les cambió el habla. Les cambió el habla. Hablaron en idiomas. Ahí la escritura es en idiomas, porque había árabes, cretenses, medos, persas, elamitas, y ellos dijeron: ¿cómo? Estos, siendo judíos, hablan las maravillas de Dios en nuestro lenguaje. Están hablando las maravillas de Dios en nuestro lenguaje. Ese lenguaje los conectó con el poder, con la compasión, con la multiplicación, porque aquellos fueron quebrantados de espíritu y dijeron: ¿qué haremos, varones? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fueron 5,000. Si Dios no cambia nuestro lenguaje, si Dios no cambia nuestro hablar, no nos conectaremos jamás con la compasión. Tenemos que alzar nuestra mirada y ver la humanidad que vagan como ovejas sin pastor, ¿sí?, y compadecernos de ellos. Pero cámbiame el lenguaje, ¿sí? Cámbiame el lenguaje que tenga palabras de vida para romper la esclavitud, ya sea de un hombre, ya sea de una familia, ya sea de una nación, que todos, cada creyente, hablen el lenguaje del Espíritu, que cada creyente hable el lenguaje del Espíritu, que nos aseguremos: Señor, me vas a hablar y me vas a dar instrucciones claras, voy a obedecer cabal, totalmente lo que tú me hables. Lo que tú me hables, no le voy a añadir ni le voy a quitar nada. Lo que tú me hables, lo voy a decir, lo voy a hablar. Sí. Se vieron amenazados, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Sí. No puede estar presa la verdad. ¿Cómo pretenden atar a Jesús cuando la muerte no lo pudo retener? ¿Cómo pretenden? Si Cristo está en ti y si Cristo te ha llenado con su poder, te ha conectado con su compasión, te ha conectado con la luz, con la vida que es Él. Por eso Pablo decía: y la palabra no está presa en mí. ¿Sí? Te hizo conocer de gracia, para que de gracia des a conocer. Dile: pon la palabra en mí. Ellos dijeron: mira sus amenazas, cómo se confabularon contra tu santo Hijo y lo entregaron y le dieron muerte. Sí. Mas tú con tu poder lo levantaste y lo has hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Sí. Concédenos hablar tu palabra. Que este sea el clamor de cada uno de nosotros. Concédenos hablar tu palabra.
Concédenos hablar tu palabra. La palabra no está solamente para que la hable el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro, el diácono, la diaconisa, ¿sí? El presbítero. No, está para que la hablemos cada uno de nosotros. Concédeme hablar tu palabra, que sea tu palabra. No le voy a añadir nada ni le voy a quitar nada. Lo que tú me des, voy a hablar. Tenemos que prepararnos, porque Dios nos está cambiando el lenguaje y tenemos que decirle al Señor: Señor, elimina todas aquellas formas de pensamiento que están en mí, que no son tuyas, que están esperando para formarse en palabras. Que la mentalidad de Cristo opere en mí, que tu mente opere en mí, para que hable como debo hablar. ¿Sí? Termino con este versículo. Efesios 6. Verso 19. Efesios 6, verso 19. Y orad por mí. Orad por mí. Pablo el apóstol está diciendo: oren por mí, para que me sea dada palabra. Aquellos dijeron: concédenos hablar tu palabra. Aquí Pablo dice: oren por mí, hermanos, oren por mí, para que me sea dada palabra, para que al abrir mi boca, cuando abras tu boca, ¿sí?, que sea para hablar la palabra del Señor. Que al abrir mi boca, ¿sí?, que me sea dada palabra, ¿sí?, para que al abrir mi boca dé a conocer, te dé yo a conocer, tú eres el misterio oculto. Cristo es el misterio oculto, ¿sí?, que te dé yo a conocer. Tenemos que hablar, y padres tienen que hablarle a sus hijos palabras de vida. ¿Sí? Padre, háblanos día a día. Háblanos, Señor. Tus instrucciones. La Escritura es útil para instruir, enseñar, redarguir, corregir, entrenar en justicia a todo hombre. Instrúyenos, que tu palabra crezca en nosotros, en nuestro interior. Crezca esa palabra. La palabra es tu Hijo. Y la palabra sigue haciéndose carne en aquellos que saben oír. Háblanos y danos instrucciones claras. Y danos la sabiduría para discernir los diálogos. Y no nos metamos en diálogos donde tú no estás. En diálogos sobre lo que dijo Dios. Porque aquella serpiente dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Y la mujer dijo: no, el Señor dijo esto. Pero no estabas tú ahí. Que tomemos en cuenta al Espíritu Santo. Cuando aquellos hombres querían que los gentiles se circuncidaran, subieron Pablo, Bernabé y Silas a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y ellos dijeron: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que tú estés en medio de toda conversación, que tú seas veraz. Y todo hombre mentiroso, que sea tu verdad fluyendo a través de nuestros labios. Tu verdad
la verdad eres tú. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.